Bueno, buenos días. Hoy vamos a hablar de carneo obstétrico. En primer lugar, vamos a situarnos en la etapa de la vida de la mujer a la cual nos vamos a referir. Es en la edad reproductiva. Esta es una etapa comprendida, como ustedes saben, entre la menarca o primera menstruación y menopausia o última menstruación. Pero además ustedes tienen que saber que existe una edad reproductiva óptima que es entre los 20 y los 35 años, y la denominamos así porque se relaciona con las menores complicaciones, con la menor morbimortalidad materno-perinatal. Esta diapositiva es para mostrarles un poquito de dónde surge la historia clínica perinatal. Esto es un boletín, como ven ahí, de la Oficina Sanitaria Panamericana de 1983, en donde surge a través del Centro Latinoamericano de Perinatología, el CLAP, la historia clínica electrónica como una herramienta sencilla, de bajo costo, para fundamentalmente mejorar los registros del proceso del embarazo, el parto y el puerperio, y mejorando así la calidad de atención. Obviamente desde 1983 hasta ahora han habido varias modificaciones. Esta es una de las últimas versiones, que es el del año 2015. Ahora vamos a pasar a analizarlo en más detalle. ¿Cuáles son los objetivos del sistema informático perinatal? Bueno, como ya dijimos, es una herramienta para el registro clínico, para el análisis epidemiológico y para la gestión en salud. Se le realizan, como ya dijimos, revisiones periódicas y en realidad, en definitiva, el objetivo es la mejora de la atención, tanto en madres como en recién nacidos, y el contar con buenos registros nos ayuda para fomentar políticas en salud pública de acuerdo a las diferentes etapas o cambios epidemiológicos que vayan surgiendo. El sistema informático perinatal, como dijimos, diseñado por el CLAP, no solamente cuenta con el carnet perinatal, también tenemos la historia clínica perinatal, como ven allí, el formulario de aborto, el partograma, que es una herramienta que hoy en día es un poco controvertida, pero que sin duda se usó como una gran ayuda durante mucho tiempo para el control de la evolución del trabajo de parto. Y bueno, también contamos con formularios para la hospitalización del recién nacido, para enfermería neonatal. El sistema informático perinatal, ustedes tienen que saber que se usa en todos los países de América Latina y el Caribe, de hecho está en varios idiomas, y que a su vez el CLAP dispone de uno de los bancos de datos perinatales mayores del mundo. Así que el correcto registro y el completo registro de estos formularios es una meta asistencial de que los diferentes proveedores del sistema de salud de nuestro país deben reportar al Ministerio de Salud Pública con regularidad. En nuestro país, dijimos, se creó y se usa desde el año 1985 y fue justamente Caldeiro Barcia en 1990, cuando era director materno-infantil del Ministerio de Salud Pública, que logra que esto sea adoptado oficialmente por el Poder Ejecutivo. Y finalmente se reconoce incluso la historia clínica electrónica en una ley de nuestra Constitución. En suma, el SIP tiene un diseño que promueve y que facilita la buena atención, la atención de calidad, ¿sí? Donde van surgiendo lo más importante a investigar o hacer. Van surgiendo, como dijimos, estrategias para nuevas políticas de salud. Llama la atención cuando ocurre algo no esperado. Esto es, ustedes van a ver que hay varios ítems en el carnet que están en color amarillo. El color amarillo es un elemento de alarma, no necesariamente implica que hay una patología o una enfermedad, pero sí que hay determinado elemento que es un factor de riesgo muchas veces para que ocurra determinada patología. A su vez también permite, como dice allí, que los datos más relevantes sean registrados sean siempre accesibles, que todos podamos hablar el mismo idioma, que todos podamos realizar evaluaciones. Se comparan resultados entre las diferentes instituciones y sin duda también es una herramienta fácil para la capacitación de
estudiantes como ustedes. Estos son 2 links que les dejo para que ustedes puedan tener más información de lo que estuvimos hablando, que pueden acceder a ellos. Y bueno, ahora vamos un poco a desglosar este carnet obstétrico. Esta es una versión de octubre del 2015. Entonces, en primer lugar, van a ver allí en la parte superior, como está marcado, está la parte de identificación. Identificación de la paciente con su ficha patronímica, nombre, domicilio, dónde vive, cuál es su teléfono, con su fecha de nacimiento, y ahí van a ver que en la edad aparece un ítem en amarillo cuando es menor de 15 años o mayor de 40. ¿Y esto por qué es así? Porque, como dijimos, el ser madre o estar embarazada en la adolescencia o el estar embarazada luego de los 40 años expone a este binomio, tanto a la madre como al feto, a mayores complicaciones que a lo largo del curso van a ir analizando. Entonces, también allí figura la identificación del lugar del control prenatal. ¿Sí? Hay un número que otorga el SIP a cada institución y allí tiene que estar el código, digamos, de la institución y también el número, la maternidad, por supuesto, donde se va a asistir el nacimiento, que no siempre coincide donde el lugar de control prenatal, como pueden imaginarse. También ahí vemos en amarillo, bueno, el no presentar, el ser analfabeta. En nuestro país es algo raro, pero que a veces ocurre, y esto, bueno, como ustedes se imaginarán, se puede relacionar con mayores complicaciones en el sentido de la comprensión de determinadas indicaciones o de determinada patología. Luego pasamos, si seguimos hacia abajo, a los antecedentes. Ahí sí tenemos antecedentes familiares, personales y obstétricos. Estando en amarillo, todas aquellas enfermedades o patologías presentes, sobre todo cuando nos referimos a los familiares, es sobre todo en familiares directos de primer grado de esa mujer embarazada. Van a ver allí que, bueno, hay diferentes patologías e incluso hay un lugar para otros, porque si hay alguna patología que allí no está explícita, se puede agregar en ese espacio. Y después pasamos a los antecedentes obstétricos. Ustedes, cuando vieron historia clínica, seguramente se haya reforzado el concepto de que es fundamental, todo lo que le pasó en un embarazo previo le puede volver a ocurrir en este embarazo. Entonces, una cosa que ustedes deben hacer cuando hacen la anamnesis de una mujer embarazada es preguntarle el número de embarazos previos, y no siempre de hijos, porque, como ustedes se imaginan, no todos los embarazos terminan en un recién nacido vivo y sano. Así que allí está el número de gestas, si esas gestas fueron partos o fueron abortos, o incluso si fueron embarazos ectópicos. Esto es cuando el embarazo se localiza fuera del útero. Si esos partos fueron partos vaginales o por cesárea, y ya tenemos un ítem en amarillo que es el antecedente de haber tenido cesáreas. Si nacieron vivos o si nacieron muertos, esto es lo que denominamos óbito. Por supuesto, un factor de riesgo mayor. Si esos recién nacidos viven o si fallecieron en la primera semana o después, siendo por supuesto esto elemento de alarma, cuando finalizó el último embarazo previo, haya sido un parto, haya sido un aborto, haya sido un ectópico, y el periodo intergenésico que llamamos, que es el periodo entre un embarazo y el otro, siendo un elemento de alarma cuando entre un parto y el otro hay menos de un año. En general, esto lo llamamos breve periodo intergenésico. Luego también está si fue un embarazo planificado o no por esa mujer, y si no fue planificado, si ocurrió falla de alguno de los métodos anticonceptivos que esta mujer estaba usando, siendo esto muy importante para evitar futuros embarazos no planificados, por supuesto. Luego tenemos la parte donde hay que completar la gestación actual, el embarazo actual. Y ahí partimos del peso de esa mujer y la talla. ¿Por qué es importante esto? Porque, bueno, tenemos que valorar el estado nutricional de esa embarazada. Ustedes saben, el peso, obviamente que se trata de tomar el peso previo al embarazo, o por lo menos el peso en el primer control, que idealmente debe ocurrir en el primer trimestre. Y nosotros, a partir de esto, podemos calcular lo que ustedes saben que es el índice de masa corporal, que resulta de la división del peso sobre la talla al cuadrado, y ahí podemos situar a esta mujer embarazada en diferentes niveles, digamos, o en diferentes estados nutricionales: normopeso, infrapeso, sobrepeso u obesidad.
Y esto implica diferentes riesgos como van a ver en el curso. Luego está los cuadraditos para colocar la fecha de última menstruación, que ustedes van a saber cómo se interroga las características de esta fecha de última menstruación. Y abajo enseguida tenemos el cálculo de la fecha probable de parto. La fecha probable de parto se calcula por diferentes reglas, como también van a ir viendo con sus docentes. Al lado de esto está si es una edad gestacional confiable por esa última menstruación o no, y si no es confiable, si tiene una ecografía precoz o por lo menos antes de las 20 semanas o no. En el siguiente tenemos lo que se refiere a hábitos, sobre todo. Acá tenemos varios hábitos tóxicos, como si es fumadora activa o incluso pasiva en cada uno de los trimestres. Si consume drogas, si consume alcohol. Y un ítem muy importante es la presencia de violencia doméstica o violencia basada en género, que no crean que el embarazo hace que esa mujer no sea víctima de violencia. Siempre hay que pesquisarla y está dentro de también las cosas que tenemos que tener presentes cuando controlamos a una embarazada. Luego tenemos acá las inmunizaciones, si tiene la vacuna contra la rubiola, la antitetánica, y hay varios exámenes como el odontológico, el examen de mamas, el examen de el cérvix del cuello uterino, si se le hizo un examen visual, si tiene papá Nicolau vigente, si corresponde, y colposcopía si corresponde. Y después van a ver que en los siguientes cuadraditos son todo lo que nosotros conocemos, lo que ustedes van a ver que son las rutinas obstétricas que van a ir viendo a lo largo de, o cuando tengan la clase de control de embarazo. Allí están todas para que podamos completar los resultados. Así como también si tuvo preparación para el nacimiento, si tuvo preparación para la conserjería en lactancia materna, etc. Y después en blanco están esta parte donde cada uno tiene, en cada control se debe completar la edad gestacional, el peso, como ya dijimos, para evaluar el estado nutricional de esta paciente, la presión arterial. Ustedes van a ver que los estados hipertensivos del embarazo son una causa de muerte materna, por lo tanto, el control de la presión arterial en cada control obstétrico es fundamental. Y después van a ver los datos específicamente en cuanto al crecimiento uterino, a la altura uterina, al feto, etcétera, etcétera. Con respecto a los datos del parto en sí, también tenemos que se especifica la fecha en que ingresa esta embarazada, si esta embarazada viene con el carné obstétrico o no, cuántas consultas prenatales tuvo. Ustedes saben que el Ministerio de Salud Pública para los embarazos de bajo riesgo propone un número de 5 consultas como base para los embarazos de término. Si esta embarazada requirió hospitalización durante el embarazo, cuántos días, si recibió específicamente corticoides antenatales, van a ver durante el curso que cuando hay alguna amenaza de parto prematuro es una de las medidas más importantes a adoptar, si los recibió, cuándo fue y si recibió la dosis completa. Después, si este trabajo de parto se inició espontáneamente o fue un trabajo de parto inducido, o incluso si es una cesárea electiva, siendo estas dos últimas ítems elementos de alarma, no quiere decir patología, pero sí elementos de alarma. Y después van a ver que aquí más abajo también hay que especificar por qué se realizó, cuál fue el motivo por el cual esta mujer tuvo que tener la inducción del trabajo de parto y cuál fue el motivo para la cesárea. Hay códigos especiales, números, tanto para la inducción del trabajo de parto, por qué fue, como para la cesárea. Luego tenemos el ítem sobre la rotura de membranas, sobre todo si esta ocurrió antes del inicio del trabajo de parto. Cuando ocurrió, está marcado con amarillo, ahí hay que ver en qué momento ocurrió, cuánto tiempo lleva con las membranas rotas, si ocurre en un embarazo antes del término, antes de las 37 semanas, y si presenta algún registro de temperatura febril
está por supuesto todo esto en amarillo. La edad gestacional al parto, la presentación y situación de ese feto, siendo la presentación cefálica la eutóxica, por eso está en blanco. Esto quiere decir que es la que se relaciona con la menor morbimortalidad durante el trabajo de parto, el tamaño de este feto, si es un tamaño acorde o no, si esta mujer presenta acompañantes durante el trabajo de parto. Hay una ley de acompañamiento durante el trabajo de parto y el parto que nosotros tenemos que respetar, y todas las mujeres embarazadas tienen derecho a estar con un acompañante, con el acompañante que ellas elijan durante este proceso. Y bueno, después tenemos específicamente datos del nacimiento, si nació, por supuesto, vivo o fallecido, si nació fallecido, en qué momento fue que tuvo ese óbito, la hora, el día, bueno, si fue un embarazo múltiple o único, y aquí abajo la posición durante el parto. Sepan ustedes que la posición acostada, aquí no está con amarillo, pero es algo que tratamos de que las posiciones verticales durante los trabajos de parto normales y partos son las recomendadas. Sí hubo que realizar episiotomía, aquí no está con amarillo, pero también sí hubo que realizarla, está con amarillo. No quiere decir que sea algo que no hay que hacer, pero sí se trata de hacer las episiotomías restrictivas, esto es si la mujer lo precisa, si tuvo desgarros, qué tipo de desgarros tuvo, si hubo que hacer alguna medicación durante ese trabajo de parto. Después, datos del alumbramiento propiamente dicho, es decir, de cuando sale la placenta, si la placenta salió completa o no. Después, datos de la ligadura del cordón umbilical. Esto es fundamental. Nosotros hablamos de ligadura oportuna del cordón umbilical cuando clampeamos el cordón cuando deja de latir. Esto es, le permitimos el pasaje de sangre desde la placenta hacia el recién nacido hasta que el cordón deja de latir, y allí recién lo clampeamos. Esto se llama ligadura oportuna y lo van a ver en el curso también, que es una medida para evitar o disminuir la anemia en el recién nacido. Y después aquí está todo el ítem de las enfermedades que haya tenido esta mujer durante el embarazo, estando en amarillo, por supuesto, la presencia de alguna de ellas. A continuación, y para ir terminando, los datos del recién nacido. El sexo, el peso, estando en amarillo cuando pesaron menos de 2.500 gramos, esto es lo que nosotros denominamos bajo peso al nacer, o más de 4.000 gramos, esto es lo que denominamos un feto o un recién nacido macrosómico. Cuánto fue su perímetro cefálico, su longitud, si fue aquí el peso, si es adecuado para la edad gestacional o no, o es un pequeño o es un grande, el APGAR, que ustedes van a ver que es una puntuación que se le da al minuto y a los 5 minutos a ese recién nacido, si requirió alguna maniobra de reanimación, quién atendió ese nacimiento, si fue un médico, una obstetra partera, una enfermera, o si fue, por ejemplo, en domicilio, si presenta, por supuesto, algún defecto congénito mayor o menor. Y después aquí tenemos todo el tamizaje neonatal que ustedes van a ver en el curso de neonatología que se les realiza en forma obligatoria a los recién nacidos. Y aquí hay un ítem para el control del puerperio. Van a ver que hay controles imprescindibles para realizar en todas aquellas mujeres que tuvieron su parto, su cesárea: temperatura, presión, lo que es la involución del útero, los loquios. Si corresponde realizar alguna inmunización posparto, antirrubiola o incluso gamma globulina anti-D. Y finalmente los datos de egreso, tanto del recién nacido como del egreso materno. En el egreso materno, sin duda, uno de los ítems más importantes es la consejería en anticoncepción, si se realizó o no, y qué método elige esa mujer para evitar o para espaciar al menos embarazos. Sepan ustedes, van a ver en el teórico de anticoncepción que incluso se puede hacer anticoncepción post-evento obstétrico inmediato, posparto, postcesárea o incluso
evento obstétrico como van a ver en el teórico. Entonces, vean todo lo que podemos, todos los datos que podemos sacar del carnet obstétrico. Fíjense, seguimiento del cumplimiento de normas y derechos. Prevención primaria y secundaria de la enfermedad materna con reducción de la morbimortalidad materna. Disminución de las infecciones de transmisión vertical. Disminución de los trastornos en la duración del embarazo y del tamaño fetal. Prevención y diagnóstico de complicaciones del recién nacido. Y, como dijimos, vigilancia epidemiológica, gerenciamiento en pos de mejorar la calidad de atención. Entonces, específicamente a lo que se refiere a seguimiento del cumplimiento de normas y derechos, bueno, empezamos con la planificación oportuna para el embarazo, uno de los derechos, dentro de los derechos sexuales y reproductivos, el poder elegir el momento o el poder planificar cada embarazo es un derecho que tenemos todos. El vivir libre de violencia. Esto, como dijimos, es una de las cosas que se pesquisa, la presencia de violencia basada en género. El contar con la colpositología oncológica o papá Nicolau vigente, si corresponde según la edad de la mujer. Si tuvo clases de preparación para el nacimiento. Esto también es una meta de los diferentes prestadores de salud, el poder brindar clases de preparación para el nacimiento. Como dijimos, el acompañamiento durante el trabajo de parto y parto, hay una ley de acompañamiento. La atención de este trabajo de parto y parto en una institución y por personal calificado. Dijimos acá en el ítem de quién atiende este parto y el recién nacido. Y, como ya también dijimos, el acceso a métodos anticonceptivos de calidad y eficaces, como también otro de los derechos sexuales y reproductivos que en este carnet están dentro de las cosas que consideramos. El control prenatal de calidad que incluye todas las rutinas obstétricas. Con respecto a la prevención primaria y secundaria de la enfermedad materna con objeto de disminuir la morbimortalidad. Los datos patronímicos, dijimos entonces, la edad, el nivel de instrucción, los antecedentes, fundamental saber si estamos frente a una paciente que tiene alguna enfermedad crónica grave o algún antecedente de algún resultado obstétrico adverso o de alguna complicación durante alguno de sus embarazos. La talla, como dijimos, y el peso también, para ver obviamente de dónde partimos. También dijimos el screening con la colpositología oncológica del cáncer cérvico-mamario. El estilo de vida y los hábitos, ¿no? El desaconsejar los hábitos tóxicos como parte fundamental de la prevención, la presencia de inmunizaciones, la presencia de alguna de estas enfermedades que puedan repercutir en la madre y que vamos a ver que algunas pueden incluso transmitirse durante el embarazo. Los factores para monitorizar el riesgo vinculado al parto, y acá dijimos si por ejemplo tiene una rotura de membranas de muchas horas de evolución, si es un feto clínicamente o con ecografía es un feto chico para la edad gestacional o es un feto muy grande para la edad gestacional, la condición de la puérpera de esa mujer cuando se le otorga el alta. Otra de las cosas que de acá se desprenden es la disminución de las infecciones de transmisión vertical. Esto también es algo que van a ver durante el curso. Se busca específicamente en la eliminación del síndrome de rubiola congénita, por eso la inmunización contra la rubiola se debe considerar en el puerperio inmediato. No debemos dar esto frente a la sospecha de embarazo, por supuesto. Muchas de las mujeres ya tienen la inmunización, sobre todo depende del año en que hayan nacido, ya la reciben obligatoriamente, y si corresponde darla en el puerperio es un buen momento para darla. Exámenes para el diagnóstico y tratamiento del HIV, esto es una de las infecciones de transmisión vertical que con un tratamiento adecuado y oportuno minimiza a muy poco el porcentaje de transmisión vertical, esto es transmisión madre-hijo durante el embarazo.
erradicación del Chagas. El Chagas ha tenido un resurgimiento en nuestro país por la inmigración. Es una enfermedad que es mucho más frecuente en otros países de Latinoamérica, como por ejemplo Bolivia, pero que hoy en día con el ingreso de extranjeros a nuestro país se ha visto que hay un resurgimiento del Chagas. Reducción de la toxoplasmosis congénita, de hecho es una de las rutinas obstétricas. La paciente que no presenta inmunización contra la toxoplasmosis, lo que se recomienda es que se repita la serología en cada trimestre para ver el riesgo de que la mujer lo contraiga durante el embarazo y que pueda pueda tener transmisión hacia ese feto. También hay un tratamiento para evitar o minimizar la transmisión en caso de que esa mujer embarazada adquiera la toxoplasmosis. Con respecto a la disminución de los trastornos en la duración del embarazo y del tamaño fetal, fíjense, antecedentes, como dijimos, de macrosomía y de bajo peso al nacer. Todo lo que le pasó en un embarazo puede volver a ocurrir en estilos de vida, sobre todo los hábitos tóxicos, se vinculan fundamentalmente con alteraciones en el crecimiento fetal, con niños que tienen menor peso del que pueden desarrollar, lo que se llama una restricción del crecimiento intrauterino. Sin duda, enfermedades maternas crónicas como la hipertensión arterial y la diabetes son también causantes de trastornos en el tamaño, o pueden ser causantes en el trastorno, en el tamaño, trastornos del tamaño fetal, perdón. Y bueno, y el estado nutricional como factor de riesgo, como ya hemos dicho. La presencia después de complicaciones durante el embarazo, la anemia, una anemia crónica, severa, puede dar también alteraciones en el crecimiento de ese feto, infecciones urinarias a repetición o cualquier infección a repetición también puede alterarlo. La diabetes sin un buen control puede ser causa de fetos grandes o fetos macrosómicos. Y como vimos, cualquier patología confirmada de la mamá puede tener una repercusión a nivel de ese recién nacido. En cuanto a la prevención y el diagnóstico de complicaciones del recién nacido. Bueno, aquí tenemos complicaciones en el nacimiento, referencia para otros servicios, sobrevida por intervalos de peso al nacer, eso es muy importante. Ustedes cuando tengan el curso de neonatología van a ver que ahí cambia radicalmente la mortalidad de los recién nacidos con respecto al peso. Van a conocer los datos que tenemos en nuestra maternidad de acuerdo al peso y la sobrevida. Es fundamental entonces esto y es una de las cosas que se registra en el carnet obstétrico. Por supuesto, si ese recién nacido presenta alguna enfermedad, y en cuanto a la pesquisa neonatal, son todos también acciones preventivas para diagnosticar precozmente cualquier patología que puedan tener estos recién nacidos. Y por último, pero no menos importante, la vigilancia epidemiológica, el gerenciamiento y la calidad de atención. Aspectos sociodemográficos de la población embarazada, de qué estamos hablando. Cobertura y captación prenatal, esto es fundamental. Van a ver que el control del embarazo se busca que sea de captación precoz, que tenga un determinado número de controles, al menos los embarazos de bajo riesgo. Los de alto riesgo ya depende, por supuesto, de la patología que tenga esa embarazada para ver el número de controles y de que esos controles tengan una buena calidad, tanto en número de controles como en estudios realizados, que puedan realizarse las diferentes rutinas obstétricas en tiempo y forma, que se cumplan las normas de calidad y la calidad de atención. Acá también tenemos la calidad de atención en el parto y la construcción de indicadores de mortalidad y morbilidad, de acuerdo, como dijimos, a las diferentes, por ejemplo, patologías de la madre, del recién nacido, etc.
Bueno, todo lo que vimos es digamos, de una del dorso, digamos, del carneo obstétrico. En el reverso tenemos esto, que como van a ver tiene gráficas, curvas percentilares, también diseñadas por el CLAP, con respecto a algunas cosas importantes como, ahí ven, la altura uterina graficada en función de las semanas de amenorrea y de la edad gestacional, considerándose los intervalos normales entre los percentil 10 y 90. Esto es aconsejable, van a ver que es un dato que muchas veces falta en los carneos obstétricos, el graficar la altura uterina con respecto a la edad gestacional. Y esto nos puede dar un elemento, es muy fácil porque en realidad es simplemente medir con una cinta métrica el tamaño uterino y graficarlo, y es un elemento clínico que nos puede servir para ponernos en alerta frente a si esa altura uterina es más de lo que esperábamos o menos de lo que esperábamos para ese momento del embarazo. Lo mismo con el peso materno, el aumento de peso materno con respecto a la edad gestacional, también se toma como el percentil 10 y el percentil 90, se toma como límites. Lo más importante es saber también de dónde partimos. Obviamente que no esperamos la misma ganancia ponderal para un adolescente que parte de un índice de masa corporal de 18, esto es de un infrapeso, que para una paciente de 35 años que parte de un índice de masa corporal de 28, esto es sobrepeso. Lo cual no quiere decir que tengamos que bajar o que tengamos que aconsejar el adelgazamiento durante el embarazo, pero sí hay determinados controles para que se tenga un aumento de peso óptimo de acuerdo a la condición de cada mujer en particular. Entonces, en definitiva, ¿por qué usamos el SIP? Porque es un sistema de registro clínico unificado. Todas las instituciones de nuestro país, públicas y privadas, usamos el SIP. Porque nos sirve para procesamiento y análisis de datos locales y para comparar también a nivel regional. Porque tenemos información disponible clínicamente y para esa paciente en particular y estadística para las poblaciones. Porque es un sistema de retroalimentación para la institución, para la región, para la nación, porque es un elemento para, como estamos haciendo en este momento, para poder hacer docencia y capacitar, porque nos permite categorizar los problemas de salud que tenemos, porque es una herramienta también para realizar investigación, se realizan muchos estudios a partir de los datos que se obtienen del SIP, y para realizar auditoría, para valorar la calidad de asistencia que se le está dando a esas mujeres. Y también, por supuesto, para el seguimiento de prácticas, de buenas prácticas basadas en la evidencia científica. Estos son gestogramas del CLAP. Esto van a ver que está disponible. Nosotros acá tenemos algunos y esto tiene un montón de datos, algunos de los cuales ya estuvimos hablando en esta clase, pero recomendamos que todos cuenten con un gestograma del CLAP, o con un gestograma, perdón, no tiene por qué ser del CLAP. Acá lo tenemos. Y después aquí tenemos una cinta métrica, que en realidad esta es la diseñada por el CLAP, que tiene, además de las medidas, digamos, mucha otra información, bueno, que también es otro de los elementos que tenemos que tener para poder hacer el examen físico de las pacientes embarazadas. Y finalmente, algo que capaz que ustedes lo ven como desde hace muchos años, pero bueno, todavía lo usamos. Este es el estetoscopio de Pinar y es un elemento muy sencillo que nos permite ocultar los latidos fetales. También, además de, nos trae un montón de información acerca de la frecuencia cardíaca fetal normal, la presencia de alguna alteración. Si bien hoy en día también contamos con medios electrónicos como los Doptones. Y acá, para terminar, les estoy dejando una historia clínica de una paciente para que ustedes puedan tomar estos datos y llenar, hacer este ejercicio en sus casas, de llenar con los datos de esta paciente un carneo obstétrico. Nada más.